y poder, Señor, así, mi Dios, lograr que todas las cosas que emprendamos, Señor, nos vayan bien. Bendice a cada uno de nuestros oyentes en esta mañana, los que están presentes, los que vienen en camino, Señor, los que están desde casa. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que venga a hablar y a ministrar a cada una de nuestras vidas. Bendice cada una de las clases, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cantamos un canto y pasamos a nuestras clases. Quiero recibir pasamos a nuestras clases. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Amén. ¿Qué tal su semana, hermano? Mira, hijo. Bien. ¿Bendecida? Dicen por ahí que los niños, cuando viene el viernes, ellos están muy contentos porque ya es el último día de escuela. Y lo dicen que cuando se acaba el sábado, ya nomás queda el domingo y luego se van el lunes a la escuela otra vez, ¿verdad? ¿Nos pasará eso a los adultos, hermanos, de repente todavía? Sí, ¿verdad? De repente. Bueno, pues al final del día no dejamos de pensar que es una bendición el trabajo, es una bendición la vida, y qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. ¿Qué le parece, hermanos, si esta mañana damos inicio a la escuela dominical? Y antes de dar inicio a la escuela dominical, hermano, yo tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Cuál es el tema general que estamos tratando los domingos durante la mañana? El tema general, hermana Carrera. Ese es un rasgo. A ver, ¿quién lo recuerda? A ver, por acá, hermano Daniel. Sí, el tema general. ¿Hay un tema general? Ya no puedo ser más obvio. No, ese no es un tema general, ese es un rasgo. Una iglesia saludable. Hemos estado desarrollando desde la última semana de enero lo que representa ser una iglesia saludable, hermanos. Hablando de diferentes rasgos que ya hemos tocado durante las semanas. ¿Cuáles hemos tocado? Recuérdenme, ahora sí. La importancia de la iglesia. ¿Qué más? Rendir culto a Dios, la armonía entre los hermanos. Y comenzábamos precisamente, o finalizábamos, más bien dicho, la semana pasada, la importancia de rendir culto a Dios. ¿Qué representa rendir culto a Dios dentro de la iglesia? Esta semana, hermanos, vamos a iniciar con un nuevo rasgo, que dentro de la iglesia inicial o la iglesia del primer siglo, la Biblia enseña que existía, quiero especificar, a pesar de que este rasgo
no se muestra en el pasaje bíblico que tomamos como punto central, sí está en los primeros días de la iglesia inicial, y precisamente me refiero a lo que viene siendo el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2, y he titulado este rasgo, la grandeza de servir. ¿Qué le parece si nos vamos ahí con su Biblia, hermano? Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. ¿Para qué dice la Biblia? Para servir las mesas. ¿Saben que cuando hablamos de la palabra servir, sabían ustedes que es una de las palabras que hoy en estos tiempos dentro de las iglesias se está sufriendo mucho, hermano? ¿Sí lo sabían ustedes? ¿Saben que la iglesia, la estructura de la iglesia hace 30 años atrás ha tenido o ha sufrido cambios en relación a lo que viene siendo el rasgo de servir? De tal manera que cuando se trata de hablar de la palabra servir, en definición, yo me he fijado que las personas la toman como una connotación o monetaria o de conveniencia, pero no se toma dentro de la iglesia en una connotación de agradecimiento. Porque la palabra servir dentro de la iglesia es una palabra que hoy en día, vuelvo a repetir, se le rehúye mucho. De hecho, las estadísticas siguen marcando que cuando se le hacen encuestas a las iglesias, esto es a nivel general, hermanos, no crean que son iglesias cristianas, estoy hablando inclusive dentro del término religioso. Las encuestas dicen que las personas que asisten o los congregantes que asisten a las iglesias, las estadísticas dicen que solamente colabora o sirve dentro de la iglesia de alguna manera, directa o indirectamente, del 7 al 9% de las personas. En los tiempos antiguos, en los tiempos de la iglesia inicial, dice la escritura, así narro rápidamente lo que sucedió. Se levanta el apóstol Pedro y ¿qué hace? Predica un sermón. Ese sermón atrae almas, personas que vienen, le piden perdón a Cristo, se arrepienten de sus pecados, se bautizan, vienen a la conversión de la nueva iglesia inicial, la iglesia del primer siglo. Y dice la escritura que era tanta la gente, porque así dice que cada día se añadían más. Y el primero y el segundo sermón de Pedro, básicamente estamos hablando de miles de personas. De hecho, en el primero y el segundo sermón del apóstol Pedro, hermanos, en esas dos ocasiones que él predicó, hubo vamos a llamarlo, una pesca, metafóricamente hablando, de almas de cerca de 20,000 personas. Es mucho, ¿verdad? Ahora quiero que figure una iglesia inicial con 12 apóstoles y cerca de 20,000 personas. Es todo un desafío, ¿verdad? Sin tener tecnología, sin tener maquinaria, sin tener equipo, sin tener básicamente nada de lo que ahora facilita las cosas dentro de las iglesias. Dice la escritura, y yo me quiero imaginar junto con el autor Lucas, que las personas llegaron en multitudes, en masas, y ellos, los discípulos, los ahora apóstoles, sentían el deber de que entre más se acercaba la gente, entregaban alimento. Se daba alimento, los alimentaban, les daban de comer. Pero hubo un punto en donde algunos de ellos, ¿por qué no decirlo?, tuvieron que pensar y decir, a ver. ¿Qué está sucediendo? Dios nos llamó a nosotros para que nosotros prediquemos el evangelio y la gente conozca de la gracia de Dios y el perdido se arrepienta, y nosotros estamos aquí literalmente sirviendo las mesas. ¿Qué haciendo? Dando de comer. No es una connotación de sentir autoridad y decir, yo que soy apóstol, yo no debo de andar sirviendo las mesas. No, sino que literalmente tenían razón. Ellos eran los únicos que hasta ese momento habían sido elegidos por Dios como puntas de lanza para hablar de la palabra de Dios. Y eso hacía que les redujera el tiempo para poder seguir haciendo la labor de la iglesia, que es adoctrinar a los creyentes. Así que lo que acabamos de leer, ya que lo introduje así a manera de narrativa, hubo un punto en donde tuvieron que tomar la decisión y decir, necesitamos que alguien más sirva dentro de la iglesia. En otras palabras, que alguien más venga y sea apoyo, fortaleza, ayuda. Y yo me pregunto, después de 2000 años,
la iglesia necesitará todavía gente que quiera servir dentro y fuera de ella, hermanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la palabra servir, como la escritura dice aquí, nosotros vamos a abordar, como he tomado la temática de esta clase en general, hermanos, de primeramente tomar el punto de vista desde la perspectiva Antiguo Testamento, que representa la revelación progresiva de Dios, que representa el génesis de Dios para la toma de decisiones de la sociedad actual, y después lo llevamos a la vida práctica de la iglesia de ahora. ¿Por qué así? Porque hoy en día, si algo se enfrenta a la iglesia en estos tiempos, es a la pregunta ¿y por qué? Por ejemplo, cuando preguntan los niños, ¿verdad? ¿Y por qué al color azul le llaman color azul? Y luego uno dice, ¿verdad? Bueno, pues porque es azul. ¿Y por qué color? Y uno se queda así, ¿verdad? ¿De qué manera le puedo ayudar a mi hijo a entender las preguntas tan básicas, pero a la misma vez que se contestan solas, pero que de alguna manera necesita que se le explique también? Esta clase, yo vuelvo a retomar, en cada rasgo uso este término. Esta clase, una iglesia saludable, la razón por la que estoy yendo al Antiguo Testamento es porque hoy en día la iglesia se ha redefinido, en cierta manera produciendo sobre los oyentes, sobre los feligreses, sobre la doctrina, cosas que están fuera de la Biblia o en su efecto que no es la interpretación bíblica correcta. Y eso ha traído daños colaterales dentro de la iglesia. ¿Como cuáles? Pues como los que hemos visto a lo largo de la era cristiana. Personas que piensan que no asistir a la iglesia es tener también una comunión con Dios. ¿Como cuáles? Pensar que solamente entrar ya simboliza adorar a Dios. ¿Como cuáles? Pensar que la iglesia es un centro ¿de qué? De ayuda social. Entonces, por esa razón es que yo tomo esa dirección para recalcar que como cristianos, que como creyentes, la razón por la que hacemos lo que hacemos no es por el pensamiento de un personaje llamado pastor dentro de la iglesia, ni tampoco es por un librito que por ahí tomamos, leemos y repetimos lo que dice ahí. No, lo tomamos porque la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta, es la que nos dirige a cómo es el verdadero diseño de Dios para una iglesia saludable. Así que cuando hablamos de la palabra servir, lo primero que tenemos que hablar es lo que representaría el servir dentro de estos tiempos. Y dice de la siguiente manera: servir es de las mayores necesidades que ha experimentado la iglesia a lo largo de la era cristiana. El servir a Dios, dejando en claro que este deber es de suma importancia para una iglesia saludable, ya que el hecho de servir representa tres cosas muy importantes. Uno, tiempo, dinero, ¿y qué más dice ahí? Y esfuerzo. Sin embargo, el servir bíblicamente es la naturaleza de un corazón agradecido que desea mostrar el carácter de Cristo. Alguien que me ayude con Mateo 28:20, por favor. ¿Por qué decimos que el servir a Dios, bíblicamente hablando, no tiene que ver con algo monetario o con algo de conveniencia, sino netamente tiene que ver con un corazón agradecido a Dios? Pero también con un corazón agradecido a Dios, no solo ello, sino también desde la perspectiva de Cristo, que es nuestro máximo ejemplo de lo que es servir. ¿Quién tiene por ahí el texto bíblico? Víctor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante que cuando Cristo aparece en el escenario de la sociedad, allá 400 años después del último profeta que fue la boca de Dios, y se comienzan a cumplir las profecías mesiánicas que había llegado el Salvador a la tierra, lejos de mostrar una posición de que me sirvan, Él vino básicamente a servir. Y qué interesante es que dentro de la iglesia, si lo llevo a la vida del pensamiento de la casa de Dios, a la casa de Dios, más que ser servidos, hermanos, ya sea a través de una enseñanza, a través de un consejo, a través de las diferentes cosas que alimentan mi vida espiritual, la vida del cristiano tiene que existir en su corazón el pensamiento de servir. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos este pensamiento se desarrollan dos cosas. Uno, se desarrolla el carácter de Cristo. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo, lo que deja en claro
que cuando Cristo vino a la tierra no vino a ser elogiado. ¿Vino a qué? A servir, a ser de bendición para la sociedad. Y dos, no solamente el carácter de Cristo, sino también se desarrolla algo que se llama agradecimiento. Generalmente nosotros usamos el término para definir agradecimiento como que, pues yo ya hice, si me lo agradecen o no me lo agradecen es asunto de ellos, ¿verdad que de repente así decimos, hermanos? Pero de repente no le da la impresión que en nuestro pensamiento decimos, pero si no lo agradecen mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la reciprocidad de algo. Delante de Dios, hermanos, es similar. Nuestra salvación, el hecho de que Cristo vino a la vida del hombre y la transformó espiritual y literalmente hablando, es cierto, estamos agradecidos con Dios, por eso cantamos, por eso le alabamos, por eso nos congregamos, por eso guardamos nuestra vida. Sin embargo, el agradecimiento a Dios debe despertar una área en cualquier creyente que es servir. Así que cuando hablamos de la palabra servir, aunque estas preguntas que yo traigo aquí preparadas, en su mayoría no las vamos a abordar ahora, sí van a ser de manera general. ¿Por qué razón nosotros debemos de servir? Y cuando hablamos de la palabra servir, ¿qué es lo que queremos decir? Pregunta 1. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos servir a Dios? Víctor. Privilegio. ¿Alguien más? Agradecimiento, una especie de sinónimo, ¿verdad, hermano Daniel? Todo, en realidad sí. Siguiente, ¿por qué servir a Dios? ¿No se ha fijado que la gente dice, no, yo por eso no me hago cristiano, por eso no me hago brother, porque después lo traen a uno allá hablando de Cristo y luego le quieren que poner a uno que limpie la iglesia y luego... ¿Sí ha escuchado esos términos, hermanos? ¿A poco no los ha escuchado? La gente a veces tiene la impresión que eso es la vida cristiana, servir sin mirar a quién y servir a alguien y que, ¿pero por qué? ¿Dónde está mi paga? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la vida dice que si yo trabajo, yo recibo una compensación. Pero espiritual y bíblicamente hablando, cuando hablamos de la palabra servir, estamos hablando de otro concepto. Y viene la pregunta, ¿por qué servir a Dios? Porque el servir produce crecimiento. Buena respuesta. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Cómo lo definiría usted? De hecho, sí. Servir es honrar también, tiene que ver con entregar, tiene que ver con reconocer, con reverenciar. Betty. Servir también conlleva obediencia. Eso es muy cierto. Ahora, siguiente pregunta, ¿de dónde viene esta manera de pensar? A ver, la hermana Cara dice que es del Espíritu de Dios. Eric, de la Biblia. Y eso es correcto, netamente bíblico. No es que el pastor, como dijo alguien por ahí, ¿verdad?, sea bien chambeador y los quiere ver a todos chambeando. No es que el pastor sea látigo y a todos los quiere ver haciendo algo. No, es que servir a Dios proviene de su origen bíblico. Y siguiente, ¿qué relación hay? Lo que pasa es que me faltó la primera parte. Entre servir a Dios y la salvación. ¿Habrá una relación? Agradecimiento. ¿Qué más podrá ser? ¿Qué relación hay entre la salvación y el servir a Dios? Servir en términos generales. Honrar a Dios, ¿sí? De hecho, la salvación, la razón por la que servimos a Dios es por lo que Él ha hecho en nosotros. Es una manera de, miren hermanos, nosotros nunca le vamos a poder pagar a Dios por la salvación. Por eso fue dada a través de la gracia, porque no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni la capacidad para poder responder ante una bendición tan grande que es el perdón de nuestros pecados. Pero la Biblia sí enseña que a pesar de que no podemos pagar, saldar y decir ya no te debo nada a Dios, la Biblia sí enseña que en agradecimiento nosotros le servimos, que en agradecimiento nosotros actuamos a favor de Él.
no solamente en obediencia y en santidad, también en lo que es la acción de hacer algo por la causa del evangelio. Y de hecho sí, es la reciprocidad, Betty. Luego dice por último, servir a Dios por obligación o por voluntad. A ver, allá atrás. Una opinión. Como dicen las mamás, ¿verdad? Si no vas a hacer algo bien, no lo hagas. A ver, en esta vida, vamos a dejar algo en claro. En esta vida, cuando la gente dice, yo hago lo que yo quiero, eso es una falacia. ¿Sabe qué es una falacia? Es una mentira. No es cierto. La gente no hace lo que ella quiere. ¿Verdad que no, Víctor? Nos sentimos que hacemos lo que queremos. Como cuando dijo aquel, ¿verdad? En mi casa mando yo. ¿Verdad, mi amor? ¿Ah? No, usted no manda. Lo sabemos perfectamente, ¿verdad? En algunos hogares. No aquí, ¿verdad, hermanos? En general. Pero nosotros sabemos que el decir yo hago con mi vida lo que yo quiero en realidad es una mentira. Estamos regidos bajo reglas, estamos regidos bajo un sentido común, bajo culturas, bajo leyes. Y que ellas nos llevan ¿a qué? A vivir mejor, a vivir en paz, a vivir bien. De la misma manera, cuando se trata de servir a Dios, en realidad, de la misma manera Dios respeta la soberanía aún de sus hijos. Y Él dice, yo no te obligo a que me sirvas. Pero, como dijo allá atrás Julián, pero yo sé que es bueno. No lo debo de ver como una obligación, porque la obligación abre el entendimiento ¿a qué? Me guste o no. La obligación me lleva a me guste o no, de buenas o de malas. Y lo interesante es que sí es cierto lo que dice allá atrás Julián. Cuando nosotros hacemos las cosas por Dios a fuerzas, en realidad, hermanos, el resultado es muy diferente. Víctor. Sí. Uh-huh. ¿Panorama? Sí. La razón por la que yo no ocupo la palabra obligación es por la cultura actual, Víctor. Hoy en día la gente escucha la palabra obligación y ¿sabe cómo lo ve? Como una negativa. No lo ven como una bendición, lo ven como una negativa. Estás obligado a mantener a tus hijos y luego que comen como si me odiaran. En realidad lo ven como una negativa, cuando realmente sí es una obligación, pero no utilizo ese término por la negativa de la actualidad. Utilizo más el término responsabilidad, porque la responsabilidad nos despierta la conciencia a que hay que hacerlo por obligación, por amor. La escucho, hermana Laura. Y de hecho es uno junto con otro. Miren, hermanos, hay algo que tenemos que aprender conforme se vaya desarrollando la clase. En ningún momento Dios obliga a ningún creyente a servir. ¿O qué, hermano? Usted se levanta y llega así a la iglesia así sirviendo. Nadie. A nadie nos trae. ¿O qué, hermano? ¿Acaso le habló el Señor en un sueño y le dijo, y ay de ti, con que no me sirvas, te voy a cortar un pie? No. A nadie nos obliga el Señor. ¿O a quién de ustedes le habla el Señor? Si no me sirves, dirá, te voy a dejar un minuto sin aliento para que veas lo que es no servirme. No, hermanos. El carácter de Dios es que aún dentro de la soberanía de sus propios hijos, Él respeta nuestra voluntad. Y la razón por la que tenemos que hacer toda esta explicación es para que podamos comprender desde el Antiguo Testamento cómo fue que Dios le fue hablando al hombre en relación a servirle. Y que hoy en la actualidad se ha desvirtuado tanto que o la gente, lo digo con el sumo respeto, o es mal enseñada o la gente quiere creerlo a su propia interpretación, o al final del día, ¿verdad? Hay una indiferencia
y el resultado es que no terminamos haciendo las cosas o las terminamos haciendo a nuestro juicio. Hermano Daniel, hermano Carreto atrás y luego vete. Y de hecho, sí. Exacto. Entonces, tenemos que ver la palabra obligación desde la perspectiva positiva y madura. Lo que pasa es que ya ve la generación millennials de ahora, hermanos. Nomás les dicen cuando les dan una tarjeta de crédito, es tu obligación pagar cada 21 de cada mes. ¿Pero por qué? Y uno dice, te están prestando dinero en el banco y tú te revelas, chamaco. Es bajo esa connotación es que lo que yo intento separar, pero la realidad es que la obligación sí existe desde el contexto positivo, desde el contexto responsabilidad, conciencia, desde el contexto conveniencia, sí, beneficio, sí existe. Solo que yo intento darle esa separación así lo más lejos posible por los oyentes que de repente nos pueden escuchar y interpretan a su manera, ¿verdad? Y luego acá tenemos al hermano Carreto. ¿Sí? Mi madre y mis hermanos, así dijo, ¿verdad? Sí. Y fíjese que después, cuando se malinterpreta, hermano Carreto, se vierten esas palabras, esas frases que usted dice, se vierten, o sea, salen. Debes. Y sabe que aún el si quieres es un término correcto porque es voluntario. Y el debes también es un término correcto porque es nuestro deber. El problema está que como humanos nos dan la mano y agarramos el pie. Se chipilean las personas. Sí, y ya, es como cuando las mamás le dicen, ¿verdad? A los niños les ponen dos platos, ¿verdad? El plato de los vegetales y el plato de la pizza, ¿verdad? ¿Cuál quieres, mijo? No, hombre, los vegetales, dice. Sí, Julián, yo los vegetales, seguramente, ¿verdad? Betty. Que técnicamente la obligación de ellos era ser obedientes, pero ellos decidieron. Entonces, la palabra, en realidad, servir a Dios es un acto voluntario. Debemos de tomar toda la connotación que trae beneficios, que trae conveniencia, que esa responsabilidad es buena, que nos hace bien. Pero sin embargo, hermanos, pues tenemos que dejar en claro, ¿verdad? Dios no le dice al hombre, ni le miente al hombre, ni engaña al hombre. Servir a Dios no es sencillo. Servir a Dios requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Hermano Danilo, vaya atrás. Uh-huh. Sí, correcto. No andaba. Entonces eso significa, quiero tomar su ejemplo, eso significa que nuestra relación con Dios, la salvación y nuestra relación con Dios, tenemos muchas actividades, pero también tenemos responsabilidades. Uy, el privilegio, ¿verdad?
Y de hecho eso es algo interesante, que vamos a llamarlo, que sus actos fueron muy mínimos. No. Dijo alguien por ahí, es que fue por las cocas, hermano, pues lo hubiera corrido, ¿verdad? Para que hubiera alcanzado. Julián. Yo tiempo no tengo. Fíjense qué interesantes sus opiniones, hermanos, porque la verdad debe de despertar en nosotros ese interés, ya sea de remarcar, de retomar, de reconsiderar lo que es el servicio a Dios. Y eso es cierto. Hoy en día la gente deja en su lista de prioridades, deja en último lugar servir a Dios. Como si dijéramos, ¿y si alcanzo? ¿Y si tengo tiempo? ¿Y si puedo? Y no solo el servir a Dios, básicamente la vida espiritual. Muchos no oran porque no tienen tiempo. Muchos no oran, no leen la Biblia porque no tienen tiempo. Otros no hablan de Cristo porque no tienen tiempo. Que la verdad, hermanos, creo que más bien dicho es mala administración de nuestro tiempo. Es mala administración. Hermana Carrera. Sí. Yo creo que se vierten esos conceptos en la madurez. En la madurez se vierten esos conceptos aquí y aquí. Porque cuando no hay madurez, yo bien pude decir, no, yo qué me voy a exponer, en peligro y me quedo dormido en el altar, ¿verdad? En peligro, está escuchando al predicador y ya estoy ahí en tercer sueño. Pero todo lo contrario, lo tomamos con la madurez, con la responsabilidad y lo terminamos haciendo, ¿por qué? Porque es bíblico, hermanos. De igual manera, el cristiano maduro o el cristiano que está siendo adoctrinado, que está siendo discipulado por la palabra de Dios, debe de saber que servir a Dios no nos debe espantar, ni nos debe de quitar tiempo, ni nos debe hacernos cansarnos, aun cuando las tres cosas suceden. Y yo me refiero en el contexto de la esencia en mi relación con Dios. No lo debo ver como una carga de decir, híjole, tengo que ir. No, lo debo de ver como decir, es un honor, es un privilegio, es una bendición. O no nos vaya a pasar, ¿verdad, hermano? Lo que nos pasó cuando llegó nuestro chamaco a este mundo, ¿verdad? Aquellos que somos casados. Llegó el chamaco y, ay, mira, su primera papilla, ay, su primera bebita, ay, todo lo primero, ¿verdad? Y luego ya nomás crecen y ya nos damos cuenta que ya no son gotas, ¿verdad? Ya el buffet vale $11.99, ¿verdad? Y luego los multiplica por todos los que tenemos ahí. Ya no decimos eso, pero lo hacemos con gusto, hermanos. Aunque usted no diga amén, lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Es la satisfacción de poder tener la bendición de ser padres. Entonces, delante de Dios es igual, hermanos. En realidad no nos debe de poder servir a Dios, debe de haber tiempo y debemos de asumir un tiempo de madurez que tenemos el deber, la responsabilidad, y lo digo en el contexto oportuno, la obligación de ser parte del servicio a Dios dentro de su casa. Entonces, cuando definimos ya estas preguntas, dice, ¿qué significa la palabra servir en la Biblia? La palabra servir en la Biblia, su significado básico simplemente significa trabajar, sea en el campo, en un oficio o inclusive en el trabajo del ministerio y el servicio a Dios, como lo es estar al servicio de alguien. Dice, servir a Dios, o el contexto, servir también es servir a los demás. Y luego dice aquí, ya sea por un sueldo, por agradecimiento, ¿o qué dice también la Biblia? O por amor. Alguien que se le venga a la mente un personaje bíblico que por amor aguantó el doblete de años de servicio como siervo. Bueno, en el Antiguo Testamento lo voy a dejar más específico, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a ese hombre enamorado? Bueno, otro. Abraham, pues no, ese era un hombre de fe. Ándele, por ahí va, Betty. ¿Cómo se llamaba? Jacob. Llega con el suegro y le dice, yo me quiero casar con tu hija. Bueno, ya sabes qué dice la ley.
Trabájame tantos años, y le empezó a trabajar. Y cuando llegó el momento de la paga, le dijo, ¿pero qué crees? La cultura dice que primero se casa la mayor y luego la menor. ¿Cómo? Sí, señor. Y obviamente por amor aguantó el doblete, hermanos. Este hombre en realidad por amor. Mande, hermano. Ahí nomás, ¿verdad? Ahí nomás. Definitivamente que el servir a Dios, si se sirve al hombre por amor, por gratitud, en donde no hay paga, en donde no hay beneficio, hermanos, cuando se trata de servir a Dios, creo que eso debe de quedar corto para un hijo de Dios. Debemos de sobresalir más. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la salvación de la que ahora gozamos es mucho más alta que un romanticismo, es mucho más alta que el beneficio económico, es mucho más alta que la seguridad económica de las próximas generaciones. Estamos hablando de una eternidad, hermanos, delante de Dios. Betty. Es una manera de servir, sí, por amor. Hay obligaciones en el matrimonio, pero al final del día lo debemos de interpretar por amor. Creo que debe ser la esencia principal. Si lo vemos así como que, bueno, pues ya llegó, ni modo a darle de comer, ¿verdad? Pues créame, no hay mucho futuro ahí, ¿verdad? Pero si usted lo dice, qué bueno que ya llegaste, mi amor. Llegaste y vete a bañar, ¿verdad? En lo que sale la comida. Ya es diferente, ya es por amor. Es un derivado. Entonces, cuando nosotros tenemos ese agradecimiento y ese amor a Dios, fíjese lo que voy a decir, no nos importa si terminamos sirviendo a conocidos o a desconocidos. No nos importa, hermanos. Porque si solamente sirviéramos a los conocidos, pues yo creo que estaríamos en el cambalache, ¿verdad? En la conveniencia. Terminamos sirviendo a Dios sin el deseo, el deber de pensar que voy a ser gratificado. Que Dios generalmente, mire hermano, la Biblia enseña que Dios no se queda con nada. Él termina bendiciéndonos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y dice aquí, servir en la Biblia también se traduce, de acuerdo a la connotación en el Nuevo Testamento, como la palabra diáconos. Cuando usted ve en la Biblia, más adelante de Hechos 6, capítulo 2, y ve los siguientes versículos, y dice que llamaron diáconos, inclusive vienen los nombres. La palabra diácono en la Biblia significa servidor, hermano, servidor de mesas. Oiga, y lo que es el contexto de hoy en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué le llamamos diáconos ahora? En la actualidad, hermano Daniel. No, eso es bíblico. Eso es bíblico. En la actualidad, ¿a qué se le llama diácono? A personas que están cerca del círculo del pastor. En la toma de decisiones espiritualmente, en la visión, en cuestiones de alguna discusión, algún debate, y les llamamos a ellos diáconos, que no es incorrecto, hermanos, es también correcto. Definitivamente, quien ocupa de manera representativa el lugar del pastor, los diáconos. Ahora, bíblicamente hablando, este concepto que acabo de mencionar no es malo, hermano, no es indebido, pero el concepto original de la palabra diácono son servidores. ¿Servidores de qué? De la mesa. Metafóricamente hablando, de todo lo que representa la logística de la casa de Dios. Solo que ese concepto pues queda muy abajo, ¿verdad? Lo que hoy en día se nos enseña. Por eso es que les llaman ahora ujiero, le llaman ahora maestro, el que cuida los carros, y empiezan a dar tantos títulos que no tiene nada de malo, pero sí quiero dejar en claro cuál es el concepto bíblico real. Viene de la palabra diáconos, que es servidor. ¿Servidor de qué? Al servicio, principalmente en el Nuevo Testamento, de las mesas. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que se tenían que atender, pero algo que bíblicamente inclusive se enseña aquí es que no eran personas que tenían una, por así decirlo, una autoridad espiritual como hoy en día se les da. Eran personas que atendían la logística de la iglesia. Pero lo interesante de ello es que a pesar de que la labor de ellos estaba muy desfasada de la labor de los apóstoles, ¿qué cree? No era cualquier persona la que terminaba sirviendo. Generalmente el carácter o el perfil de estos diáconos tenían que ser hombres y mujeres llenos de Dios. ¿Por qué usted cree que servir a Dios tenían que ser hombres y mujeres llenos de Dios?
Pues sí, para que pudieran dar un buen servicio, para que pudieran soportar, para que pudieran aguantar, porque si algo en esta vida le es muy pesado al hombre, ¿sabe qué es, hermano? La interacción. Qué difícil es la interacción en un negocio, en la escuela, en el matrimonio. Es bien difícil la interacción a veces, porque somos mundos diferentes. Definitivamente. Entonces, estos hombres en el Nuevo Testamento, los diáconos, tenían que ser llenos de Dios por esa causa, para poder tener esa fuerza, para poder servir, para poder soportar, para poder actuar en madurez, todo lo que hicieran por la causa de Cristo. Y luego seguimos leyendo, dice, como ministro o servidor, y se ve como un estilo de vida y se convierte en una parte importante de la relación con Dios. Ahora, servir a Dios en el Antiguo Testamento, ya que abordamos la historia del Nuevo Testamento, lo que representaba cuando ellos dijeron, necesitamos que alguien nos ayude a servir. Esa famosa palabrita, servir, viene de una explicación bíblica desde el Antiguo Testamento. Y dice, la Biblia menciona la frase servir como parte de la comunión entre el hombre y Dios. ¿Quién me ayuda, por favor, a Deuteronomio 13:4? Servir a Dios, entonces, servir a Dios no es una opción. A ver. Hace unos minutos usted dijo que servir a Dios es opcional. Sí, es opcional. Usted elige, usted decide, si usted quiere. Y luego dijo alguien, ¿verdad? Si usted puede. Pero la realidad bíblica es que desde los tiempos antiguos, la comunión con Dios estaba ligada al servicio a Dios. ¿Quién tiene ahí Deuteronomio 13:4? Eric. Se fija cómo el pueblo de Dios recibe instrucción por parte de Moisés. La comunión con Dios no solo consiste en conocer y caminar con Dios, sino también en servir a Dios. Y cuando hablaban de servir a Dios, no hablaban solo de practicar una religión o un credo que existía en los tiempos antiguos. También conllevaba la acción no solo de adorar, sino también la acción de hacer algo por la causa del Dios que se adoraba en aquellos tiempos. Por lo tanto, en la salvación, en la comunión con Dios, servir a Dios no debería de ser una opción para uno. Está ligado a nuestra relación con Dios. Es como dicen por ahí, ¿verdad, hermanos? De amor no se come, ¿verdad? Es que te quiero mucho, sí, ya me lo dijiste infinidad de veces y luego aquí les vas a traer el chivo, ¿verdad? De amor no se come. La realidad es que tiene que llevar una connotación de recompensa, de acción, de progreso, de avance, de identificación, de por qué nos casamos por amor, sí, y por lo tanto debe de haber un resultado. ¿Y el resultado cuál es? Progresar. De la misma manera, la relación con Dios en el Antiguo Testamento entre su pueblo y Dios les dejó en claro, para que haya comunión conmigo, no solo es obedecer mi palabra y conocer la ley, también es servirme. Y lo seguimos leyendo, donde el pueblo hebreo comenzó a ser enseñado en el desierto que a pesar de que venían de una cultura de esclavitud que duró cientos de años, y este servir fue por supervivencia, donde experimentaron abuso, dolor y obligados a servir en la miseria, ahora sus vidas al ser libres ya no sería por obligación, sino por gratitud. ¿Sabía usted que los hebreos, cuando estuvieron esos aproximadamente 430 años bajo el dominio de Egipto, de Faraón, hermanos, ustedes sabían que ellos no eran bien pagados? Ellos eran esclavos. Los esclavos jamás son bien pagados. Los esclavos reciben la mínima parte para subsistir y para continuar con sus labores. Y ellos se dedicaron por 430 años a estar sirviendo a Faraón. Todo lo que hacían, todas esas majestuosidades que hacían de las grandes obras arquitectónicas, que hoy en día algunas de ellas todavía se cree que existen, todas ellas, hermanos, la realidad es que fueron hechas por manos de hombres que fueron explotados, de familias que fueron abusadas, de hombres y de hijos que nacían y su destino era servir. ¿Cómo? Como esclavo. Con paga no, como supervivencia. Y cuando uno viene a Cristo, hermano, se tiene que desconectar. Se tiene que desconectar completamente lo que significa servir a Dios y lo que significa trabajar en la iglesia. Porque cuando usamos la palabra trabajar en la iglesia, rápidamente se nos viene a la mente ¿qué?
Se nos viene a la mente pago. Se nos viene a la mente monetario. Se nos viene a la mente, pues ni modo. Se nos viene a la mente, pues ya no me dejaron decir que no, me lo impusieron. Y se tiene que desconectar, hermanos, así se lo digo, míreme, así se tiene que desconectar esa mentalidad. Porque cuando se vive en esa mentalidad, seguimos pensando como esclavos. Por eso cuando la gente a veces sirve a Dios dentro de las iglesias, usted los puede ver, hermano, que muchos de ellos, es la realidad, en realidad, como diríamos por ahí en mi barrio, ¿verdad? A leguas, se le nota que fue obligado, se le nota que lo hace a fuerzas. Hay gente, es que esto se trata la clase, hay gente que cuando viene a hacer el aseo, aquí no, hermano, yo pluralizo por tantos años en el evangelio, cuando viene a hacer el aseo hasta lo hacen molestos. No tengo tiempo, ¿por qué? Se hace una convocatoria para hacer una reparación en las iglesias y entran serios. Es que a mí me tocó verlo, hermano, soy oveja también. Serios. ¿Y qué, hermano? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? No, nomás pregunto. Hermano, vamos a ir a evangelizar. No, hermano, eso es para los nuevecitos. No, ¿cómo cree que yo voy a andar haciendo eso? Porque no se ha despegado esa mentalidad de conveniencia, en donde una conveniencia requiere una paga. Servir a Dios, hermanos, es de dos maneras, por amor, y algunos de ellos la Biblia sí enseña que inclusive llegan a participar del altar y vivir de él. No para abusar, sino para vivir como la Biblia nomás lo llama decorosamente, así, honradamente. Ya que se enriquezcan del servicio a Dios, es punto y aparte que no es bíblico. El deber de aquellos que servimos a Dios a tiempo completo dentro de la obra de Dios, no estamos para abusar, estamos para vivir solamente decorosamente, así nos define la Biblia. Ana. Bueno, pero no quiere. Pues no. Pero como una vez me dijo un hombre, así lo defino. Me dijo, bueno, pues de buenas o de malas que tengan que servir, que hagan algo. Así me dijo, me le quedé mirando y le dije, no, a fuerza los zapatos no entran en mi rancho. A fuerza los zapatos no entran. La gente debe saber que servir a Dios es un privilegio, es una honra, es una alegría, es traer un pequeño granito de arroz de un costal de arroz que le debemos al Señor y decirle, Señor, yo sé que esto no es nada, es muy pequeña, es más mínima parte, pero lo hago con toda la alegría de mi corazón. Y no importa si es enseñar, dirigir, predicar, limpiar, arreglar, reparar, cambiar, pintar, evangelizar, barrer, no importa. Lo que importa es por quién lo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo y que Él está viendo mi diario vivir. Hermano Daniel, para continuar. Por nosotros mismos no haríamos nada. Fíjese que es interesante que reconozcamos nuestras debilidades, ¿verdad? Nuestros puntos de limitación. La realidad es que por cuenta propia nadie vendría a la iglesia para empezar. Por cuenta propia no oraríamos. Por cuenta propia, ¿para qué leer la Biblia? Por cuenta propia, ¿para qué congregarme? Mucho menos para qué traer a Dios mis finanzas por cuenta propia. Sí. Pero la realidad es que cuando a la voluntad se le enseña los beneficios que trae servir a Dios, terminamos encontrando en la palabra de Dios que servir a Dios trae muchas bondades, trae muchas satisfacciones, trae mucha alegría. Y luego diría el materialista por ahí, ¿verdad? ¿Y cómo se consigue? Ya diría el materialista, es que como dijo alguien por ahí, no todo se trata de dinero, ¿verdad, hermanos? Si se trata de dinero, nuestros hijos también endeudados con nosotros. Hace tiempo leí un artículo que decía cuánto un padre invertía en un hijo.
desde que nacía hasta los 18 años. ¿Quién ha leído esos artículos? Víctor, ¿los ha leído por ahí más o menos? Un aproximado, a ver si se acuerda. No, hombre, Víctor, se quedó corto, Víctor, perdóneme. Y es mínimo. Es mucho dinero lo que nos deben los chamacos. Y luego les decimos, ¿verdad? Mijo, tire la basura. ¿Por qué yo? Dile a mi hermano. No tienes hermanos, hijo, nomás eres tú. Pues dile a mi papá. Hermano, no. En realidad servir siempre debe ser un acto de gratitud y voluntario. Y luego dice aquí, ¿verdad? Este pueblo ahora tenía que aprender que servir a Dios ya no era una obligación. No era bajo un contexto de esclavitud, no era bajo un contexto de negatividad, sino ahora iba a ser un contexto bajo una comunión con Dios que se recibía por haber sido liberados de la esclavitud. Y luego dice aquí, entonces esa comunión con Dios, dice aquí arriba, servir a Dios en comunión con Dios, dice ahora servir a Yahvé o a Jehová, tendría una nueva manera de pensar y de actuar. Llevaba a su vez el sentir del corazón de Dios para el hombre. Hebreos 10, 12 y 13. Ahora el hombre, el hebreo, tenía que pensar y decir, volteo para atrás y lo único que veo es que mi familia sufrió. Volteo para atrás, es que lo único que veo es que estábamos esclavizados. Es cierto, estamos en un desierto rumbo a una tierra prometida, pero el poder gozar de la libertad, servir a Dios es una parte mínima para mí. ¿Quién lo tiene por ahí? Sí. Estaba leyendo Deuteronomio, hermana Carrera. Deuteronomio, hermana Carrera, 10, 12 y 13. ¿Dije Hebreos? Ok, hermanos, discúlpeme, hermana Carrera, qué bueno que la detuve y le hice la pregunta, ¿verdad? No juzgue rápidamente como otros, ¿verdad? Que los norteños dicen que primero hablamos y luego pensamos. Sí, Deuteronomio 10, 12 y 13. Entonces, la comunión con Dios tenía que ver con qué y con qué. Usted ya lo acabó de leer. Con servir, con guardar y como resultado, ¿qué traería? La gente que sirve a Dios, hermanos, ¿conocen la prosperidad? Es que no, vamos a dejar en contexto esto correctamente. Prosperidad no siempre es dinero, ¿eh? No siempre es dinero prosperidad. La prosperidad es un término muy general. De hecho, cuando Dios habla de prosperidad, la primera frase que en la Biblia del carácter de Dios se detecta sobre la prosperidad no es dinero, es tu corazón. Ese es próspero, tu comunión con Dios. Porque al final del día no nos vamos a llevar nada. Y luego que sigue avanzando la línea de la palabra prosperidad en definición, en donde primero es espiritualmente, hay otra parte en donde también Dios habla y prosperarás financieramente, pero principalmente es tu bien, tu salud, tu vida espiritual, tu vida social, tu vida emocional. Esa es primeramente la parte de prosperidad. Entonces Dios le hablaba al pueblo y le decía, cuando tú te das cuenta que yo pido de ti esto y que yo quiero que me ames y que yo quiero que me sirvas y serás prosperado, lo que Dios le decía prácticamente al pueblo de Israel era esto: tu manera de pensar ahora ya no debe de ser a la de antes. Ahora todo lo que vas a hacer de ahora en adelante por mí no va a ser por un interés o porque te están observando o porque te están castigando, ni porque te están obligando bajo una connotación negativa. Ahora es meramente por amor. Y miren, hermanos, en la vida se aprenden muchas cosas y entre ellas es obedecer a los padres. Hay gente que obedece a los padres por obligación, porque si no los obedecen no los dejan salir. Si no, cuando son solteros, ¿verdad? Si no los obedecen no les prestan el carro. Si no los obedecen, ¿qué más? No hay dinero. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando los hijos aprenden a obedecer a los padres por honra, por amor, hermanos, mira qué diferente se vive, muchachos. Es en serio, se vive muy diferente. Hermanos, ¿quiénes han tenido la experiencia de detectar que sus hijos les obedecen por amor?
¿Quiénes han detectado eso? Levante su mano en sus hijos. Es muy bonito, ¿verdad, hermanos? Es cierto, como todo muchacho, ¿verdad? Y de repente se le mete o se le sale el chamuco. A veces yo digo, no sé si se le metió o si se le salió, ¿verdad? Pero es muy bonito cuando uno detecta que los hijos nos honran por amor. Porque dicen, no, sí es cierto, o sea, mi papá trabaja muy duro. Sí es cierto, mi mamá se esfuerza. Y llegan en espacios en su vida, en su madurez, en donde comienzan a actuar por amor. Ya no es por conveniencia. Dios quería que su pueblo le amara, pero que también le sirviera por amor. Por lo tanto, servir a Dios no es un acto de obligación bajo el contexto de negatividad. Es un acto de agradecimiento voluntario. ¿Por qué? No solamente por lo que hizo por mí, que me libró del desierto, se les quiso enseñar a los hebreos, sino también porque de ahora en adelante, hacia donde se dirige mi vida, va a tener un cambio totalmente distinto. Hermanos, Canaán, ¿era tierra de prosperidad? Claro que era tierra de prosperidad. Fíjense, la apodaban el lugar que fluye ¿qué? Leche y miel. En otras palabras, sería el United States de Norteamérica. En otras palabras, así es como se veía a Canaán, por así metaforizarlo. Es como hoy en día usted ve el tema tan sonado, ¿verdad? De los inmigrantes que vienen desde Centroamérica por semanas. Y luego van los reporteros y les dicen, ¿a dónde vas? No, pues voy al otro lado, a los Estados Unidos. ¿Y por qué? No, pues por una vida mejor, porque acá no me va muy bien. ¿Y cómo es que dentro de la mentalidad de ellos vienen y arriesgan y hacen todo lo posible y lo imposible para poder llegar? Hermano, la realidad es que muchos de ellos mismos lo han dicho que es justificable y es correcto. Legalmente hablando ya es otro asunto, pero es correcto. Dicen, me quiero salir de donde estoy para darle a mis hijos un buen futuro. Ahora quiero que observe la vida del cristiano, que cuando sirve a Dios, hermanos, hay prosperidad. Hay prosperidad, en serio, hermanos. Si no, observe a las personas que servimos a Dios. Pues se lo digo en buen plan, ¿verdad? Pues gozamos de buena salud, yo lo digo por mí, ¿verdad? Dios no nos deja. Y lo dijo alguien por ahí, ¿verdad? Sí, pero yo conozco otros que están batallando. Hay que revisar esas vidas, pero la realidad es que servir a Dios en cualquier área dentro de la iglesia y a cualquier intensidad dentro de la iglesia, dentro del balance de mi vida diaria, hermano, Dios te va a prosperar. Otra cosa es que lamentablemente a veces esperemos una prosperidad económica, ¿verdad? Que también Dios la da, pero hay que tener cuidado con ello. Betty. Son contextos que nos enseñan a darnos cuenta lo valioso que es servir a Dios. Y Dios se lo quería enseñar a su pueblo, hermanos. Dios quería que las próximas generaciones de cristianos comprendieran el beneficio de servir a Dios. Y luego seguimos leyendo, como parte de la cultura hebrea, este sentir más que una cultura traía una historia de libertad y de bendición divina. En otras palabras, los rescató de la esclavitud y ahora los iba a llevar a poseer una tierra prometida. Cuando nosotros como cristianos somos salvos, las cadenas del pecado se rompen y ahora gozamos de una vida eterna en Dios que un día se va a cumplir. Esa parte, hermano, es la que nos debe de motivar como parte del motor de los engranes. ¿Por qué servir a Dios? Entonces seguimos leyendo. Ahora, servir a Dios, pero un pueblo escogido. Ahora que habían sido libres de la esclavitud, como pueblo elegido, ándele, ¿qué creer, hermano? Me sonó la chicharra aquí de mi conciencia. Vi el reloj. Sí, hermano, yo aquí me detengo porque el hermano Carreto desde atrás me está viendo muy raro. Entonces yo no quiero que... No se crea, hermano Carreto. Pero ya son las 12, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Aquí me voy a quedar, hermanos. Discúlpenme, dispénsenme de cortar de manera tan abrupta. Pero aquí cortamos por cuestiones de tiempo y la semana que entra continuamos con el servicio a Dios desde la perspectiva Antiguo Testamento. Lo que sí quiero dejar en claro es que Dios a su pueblo sí le dejó en claro esto. Cuando me sirvas, sírveme por amor, sírveme por gratitud, sírveme porque vas a encontrar beneficios. Jamás me sirvas por quedar bien con los demás, ni tampoco
para que no te molesten, ni tampoco porque estás aburrido, porque no tienes nada que hacer. Porque cuando se vive de esa manera al servicio a Dios, hermanos, créame, es bien difícil que Satanás venga y meta basura en el pensamiento de una persona que sirve a Dios, que sirves a Dios y mira, ve los hermanos, ni te agradecen y allá andas tú haciendo esto, ni se fijan, ni te reconocen. Es que en realidad servir a Dios desde el cielo ya fuimos reconocidos, hermanos. Es la realidad. Entonces eso despierta más el interés de servir a Dios como iglesia. Eso es parte de una iglesia saludable. Vamos a dar gracias a Dios esta mañana, hermanos, para dar continuidad a nuestro culto. Y le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, despídanos en oración, por favor.